Vamos a ver una serie de experiencias para demostrar y comentar la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Esta ley explica cómo funciona un cohete y para simularlo proponemos esta experiencia. Se coloca un tubo de aspirinas en un carrito, sujeto con cinta. Solo hay que introducir una cuarta parte de una aspirina y un poco de agua. Se tapa y se espera un poco. La fuerza que ejercen los gases sobre el tapón es igual, pero de sentido contrario, a la reacción que ejerce o que hace moverse el carrito hacia atrás. Vamos a observarlo. El gas que se forma es CO2 por reacción de bicarbonato con ácido cítrico. Un cohete funciona de la misma manera. La fuerza que hace el cohete sobre los gases es la misma que recibe de estos, hacia adelante. Con pajitas es fácil y entretenido hacer dispositivos que demuestran la tercera ley. En este caso hay que coger una pajita gruesa e introducir dentro una pajita fina con fuelle. Además hay que pegarlo con cinta. Luego se hace un corte en el extremo de la pajita fina y a continuación se tapona con celo. Finalmente hay que hacer un corte lateral en este extremo. La pajita va a girar en sentido contrario a la salida del aire por este agujero lateral que vamos a hacer ahora con las tijeras. Y entonces se va a poner a girar simulando el movimiento de las aspas de un helicóptero. Cogemos una pajita fina, la introducimos y soplamos. Y vamos a ver cómo gira el dispositivo. Ahora vamos a ver otro mecanismo con pajitas para demostrar la tercera ley de Newton. Tenemos dos pajitas que unimos y colocamos una tumbada y otra levantada. Y ponemos un tope de plástico para que al soplar no se nos vayan las pajitas. Observamos que cuando soplamos hay una fuerza contra el aire que sale, por tanto debe haber una fuerza igual de sentido contrario sobre la pajita. Si colocamos una de ellas al revés, ahora gira en sentido contrario. También sirve para ilustrar de forma sencilla por qué se mueven los cohetes. Al igual que en el caso de las pajitas, en este sale el gas expulsado hacia abajo y el cohete consecuentemente se mueve hacia arriba. Es un dispositivo muy sencillo y muy fácil de hacer. Se juntan dos pajitas con fuelles y se colocan perpendiculares entre sí. Es conveniente colocar un tope. Nosotros cortamos el extremo de un taco de plástico para tornillos. Se consigue así un divertido movimiento giratorio. Si las pajitas que utilizamos son más largas, se consigue una velocidad angular menor. Efectivamente, la velocidad de salida del aire es la misma independientemente de la longitud de las pajitas. Como la velocidad lineal es igual al angular por el radio, a menor radio, mayor velocidad angular giratoria, como podemos observar. Una alumna muestra lo fácil que es. Con pajitas es fácil demostrar el tercer principio para fuerzas entre cargas. Se necesita el tubo interior de un bolígrafo de tinta, una goma y además una pajita transversal atravesada por un clavo. Ya está preparado el dispositivo. Cuando se frota el extremo de la pajita transversal con un paño, adquiere carga negativa. Y si acercamos una pajita cargada también, frotada también, vamos a ver que se produce una fuerza de repulsión,
porque cargas del mismo signo se repelen. Ahora vamos a frotar la pajita que vamos a acercar y se comprueba que hay una repulsión. Para comprobar la ley de acción y reacción, tenemos que acercar dos dispositivos con las pajitas transversales cargadas. Se observa cuando quitamos los dedos que hay la misma fuerza de repulsión entre ellas y las dos giran con la misma intensidad. Erróneamente se afirma que es primero la acción y luego la reacción. Sin embargo, se observa que son fuerzas simultáneas. Si frotamos mucho más una de las pajitas para cargarla más que la otra, la gente piensa que habrá una fuerza mayor de repulsión. Sin embargo, según la tercera ley de Newton, las fuerzas tienen que ser iguales, como podemos comprobar. En la siguiente experiencia se utiliza la salida de agua y no de aire. Se basa en la máquina de Herón de Alejandría del siglo I. Consiste en una botella de plástico en la que se han hecho dos agujeros en donde se han acoplado dos pajitas. Entonces vemos que cuando se llena de agua y se cuelga de un hilo, por el principio de acción y reacción se pone a girar. Además, así ilustramos la máquina de Herón de Alejandría. En ocasiones es difícil ver dónde están las fuerzas de acción y reacción. Ahora tenemos un tarro con agua que colocamos encima de una balanza. Y ahora vamos a colgar dentro del agua dos cilindros. Si se pregunta a la gente si el agua pesa más, dicen que no, porque los cilindros están colgados. Sin embargo, observamos que la balanza nos indica un aumento de masa de aproximadamente 35 gramos. Tengamos en cuenta que cada cilindro tiene un volumen de 18 centímetros cúbicos. La razón está en el principio de Arquímedes. Sobre los cilindros está actuando el empuje del principio de Arquímedes. Y si hay una fuerza del agua sobre los cilindros, tiene que haber la misma fuerza de los cilindros sobre el agua, que hace que parezca que pesa más. Hay juguetes que sirven muy bien de ejemplo de la tercera ley, como esta semiesfera de paredes elásticas, que se eleva sorprendentemente más de la altura inicial, porque al precipitarse contra el suelo recupera su forma original, haciendo una gran fuerza contra el suelo, por lo que éste la empuja alcanzando gran altura. Otro juego muy espectacular consiste en las bolas superpuestas. Para que caigan alineadas, tienen un cilindro que las atraviesa, que presenta un reborde de tal manera que solo la superior, la roja, puede salir despedida. Si se deja caer solo la pequeñita roja, alcanza muy poca altura, como vemos. Pero si la roja está encima de las otras, alcanza una gran altura. Es así porque al chocar las bolas inferiores contra el suelo o contra otras bolas, reciben una fuerza de reacción igual que repercute en la bola roja, alcanzando gran altura. Ahora llevaremos a cabo un experimento muy didáctico que permite aclarar cómo son las fuerzas de acción y reacción. Tenemos un monopatín y sobre él un ventilador y una pantalla o vela apoyada en una botella. Si preguntamos a la gente si es mejor dejar la pantalla para que avance más, la gente dice que sí, porque así hay mayor fuerza sobre el sistema. Pero vamos a ver que no, que es mejor quitar la pantalla. Sorprendentemente, el patín se mueve hacia atrás. Las fuerzas de acción y reacción no se anulan entre sí, porque actúan sobre cuerpos distintos. Por eso, sin pantalla, actúa sobre el sistema la fuerza de reacción a la que ejerce el ventilador sobre el aire. En cambio, cuando hay una pantalla, los cuerpos implicados pertenecen al mismo sistema. Ya no hay fuerzas de acción y reacción y por tanto la resultante sí que puede ser cero.
La misma fuerza que ejerce el ventilador sobre la pantalla es la que se ejerce sobre el ventilador y todo el conjunto hacia atrás. A continuación observaremos fuerzas magnéticas de acción y reacción. Tenemos un rollo de papel de aluminio que colocamos encima de una balanza. Cuando dejamos caer un imán potente en su interior, cae lentamente, como podemos observar ahora. Cuando soltamos, tarda en caer. Ahora bien, si las corrientes inducidas en el aluminio ejercen una fuerza magnética hacia arriba sobre el imán, debe de haber también una fuerza magnética que ejerce el imán hacia abajo sobre el papel de aluminio. La fuerza magnética sobre el imán consigue que caiga con velocidad constante. Luego esta fuerza es igual al peso del imán. La fuerza de reacción sobre el aluminio hacia abajo también debe de ser igual al peso del imán. Efectivamente, como el imán tiene 30 gramos de masa, observaremos que la balanza indica 30 gramos más. Vamos a comprobarlo. Cuando se suelta y va cayendo el imán, la balanza indica 30 gramos más. Obsérvese que se suelta, va cayendo y finalmente choca con la balanza. Veámoslo otra vez. 1. Vamos a ver con detalle que cuando va cayendo el imán, la balanza indica unos 30 gramos más. Gritaré ahora cuando se suelta el imán. ¡Ahora! A los alumnos les gusta este sencillo juguete. El aire del globo va por dentro de las 3 alas huecas y al final sale produciendo un movimiento giratorio por reacción. Cuando gira y debido a la forma inclinada de cada ala, choca con el aire exterior, empujando este aire hacia abajo y por lo tanto recibe una fuerza hacia arriba. Pasa lo mismo cuando sacamos con prudencia una mano de la ventanilla. Si la inclinamos sentimos una fuerza hacia arriba. Veamos cómo es el resultado.